El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Efraín Díaz Borjón es cirujano ortopedista, egresado del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS, con posgrado en cirugía articular reconstructiva en el extranjero. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán como cirujano articular de cadera y rodilla. Es jefe del Departamento de Ortopedia del Hospital Ángeles Lomas y es titular del curso de alta especialidad en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de la UNAM. El doctor Díaz Borjón hablará sobre infección periprotésica, recambio en 2 tiempos. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y quisiera agradecer en forma particular a los doctores Jorge Negrete y Job Diego por la atenta invitación. Me robaré unos minutos de su tiempo para hablar sobre el recambio en 2 tiempos para el manejo de la infección periprotésica tanto de cadera como de rodilla. Probablemente una de las complicaciones más devastadoras en cirugía ortopédica es precisamente la infección periprotésica. Es muy importante que entendamos cuando esta está establecida, existe un biofilm, que es una película que forma el microorganismo alrededor de los componentes protésicos, y esta es la razón más importante por la cual debemos entender también que todos y cada uno de esos componentes se tiene que retirar. Al mismo tiempo se realiza una divulgación sumamente extensa de todo el tejido necrótico alrededor del implante y de la articulación. Y este es, sin duda alguna, el paso más importante del manejo de la infección periprotésica. Al mismo tiempo, se debe iniciar la administración de antibióticos específicos para el germen causal. Esto se puede hacer en 1 o en 2 tiempos. Evidentemente que existen grandes ventajas para hacerlo en un solo tiempo, como son el hecho de que en una sola intervención se hace la explantación y la reimplantación de componentes nuevos. Esto involucra un costo económico mucho menor y un impacto social y emocional mucho mejor para el paciente. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones absolutas para hacer el recambio de un solo tiempo, como son aquellas infecciones con cultivos negativos donde no se ha podido aislar el germen. También cuando existen grandes pérdidas de partes blandas donde no podemos cubrir la articulación, esto es particularmente común en la rodilla. Algunas contraindicaciones relativas son aquellas infecciones causadas por un microorganismo resistente a antibióticos y la presencia de una fístula activa. Por eso, hoy en día se siguen realizando recambios en 2 tiempos y es por mucho el procedimiento más comúnmente realizado. Esta fue descrita inicialmente por Philip Nelson en la década de los 70s, es el estándar de oro para el manejo de la infección periprotésica e involucra el uso de espaciadores impregnados con antibiótico. En el primer tiempo del recambio en 2 fases, involucra una debridación sumamente extensa de todo el tejido necrótico, prácticamente de calidad oncológica, es decir, todo aquel tejido óseo, partes blandas y con compromiso necrótico o por infección se tiene que retirar. Este paso, como ya lo mencioné, es el más importante. Al mismo tiempo se retiran todos y cada uno de los implantes y todo el tejido comprometido y se coloca un espaciador medicado con antibiótico específico. Evidentemente existe un intervalo entre el primero y el segundo tiempo y durante este se administra antibiótico, típicamente en forma intravenosa, pero en algunas ocasiones se hace en forma oral, hasta que la infección se haya erradicado. Típicamente 6 a 8 semanas. Durante el segundo tiempo o segunda fase del recambio en 2 tiempos, se retiran todos y cada uno de los componentes del espaciador y se coloca un implante completamente nuevo. Vamos a hablar unos minutos sobre el espaciador. Los objetivos más importantes son 2. El espaciador funciona como un adyuvante en la erradicación de la infección porque eluye en forma local una alta cantidad de antibiótico en forma local en la articulación. Al mismo tiempo, como su nombre lo dice, debe mantener un espacio para que después en una segunda fase pueda yo retirar el espaciador y colocar el implante nuevo en una forma más fácil. Una de las preguntas que suele surgir es entonces, ¿con qué antibiótico debo hacer mi espaciador? Clásicamente debe ser un antibiótico termoestable y de presentación en polvo.
Los más comúnmente utilizados son gentamicina, tobramicina y vancomicina con las dosis que aquí señalo, y es bastante común la combinación de ellos y está ampliamente estudiado en la literatura. La combinación de antibióticos debe ser individualizada según la sensibilidad del germen y se prefiere utilizar espaciadores de cemento de alta viscosidad porque estos permiten una mejor elusión del antibiótico local comparado con los cementos de baja viscosidad. Los espaciadores pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. El espaciador estático es simplemente una bola de cemento con antibiótico que se coloca dentro de la articulación, como se muestra a la izquierda en la rodilla y a la derecha en la cadera. Cumplen con las funciones de guardar espacio y además de eluir el antibiótico en forma local. Sin embargo, tienen múltiples complicaciones porque pierden la movilidad, no existe una función de la articulación y difícilmente el paciente puede apoyar. De tal forma que preferimos los espaciadores articulados, y de estos el más rudimentario es como el que muestro aquí, es un espaciador fabricado totalmente de metilmetacrilato con antibiótico en altas dosis y que se forma en el quirófano con un molde. Estos espaciadores permiten cierta movilidad y se les permite cierto apoyo. Sin embargo, no están libres de complicaciones porque suelen fallar, básicamente fracturándose, como el de la imagen a la izquierda, un componente femoral de rodilla que se ha fracturado después de su uso, o el de la derecha, el cual es una imagen de una cadera con un espaciador que nuevamente no soportan el peso porque no están diseñados para soportar peso durante mucho tiempo. De tal forma que preferimos otro tipo de espaciadores articulares y me voy a servir de este ejemplo para mostrárselos. Esta es una rodilla infectada, claramente puede ver la línea radiolúcida debajo del platillo tibial, inequívoco de una infección temprana. El componente se extrae en su totalidad y ya sea que utilicemos un componente femoral completamente nuevo o reesterilizado, este se utiliza con una técnica de cementación muy pobre, con un cemento en su fase más espesa y además con una altísima cantidad de antibiótico, y se utiliza un polietileno completamente nuevo. Estos se fijan en forma pobre. Las ventajas son múltiples, pero la más importante es que se les permite un arco de movimiento prácticamente normal y como lo observan en la imagen a la derecha, el arco de movimiento y la deambulación es prácticamente normal a la de un implante definitivo. Su extracción durante la segunda fase del manejo es realmente sencilla porque, como lo menciono, la cementación es muy pobre y guardó un espacio, lo que significa que la reconstrucción final es mucho más sencilla, en algunas ocasiones incluso utilizando implantes convencionales primarios. Después de la reimplantación, a las 2 semanas, esta misma paciente tiene una marcha sin asistencia completamente normal y un arco de movimiento completo porque este se permitió durante el intervalo entre el primero y la segunda fase. La única diferencia que hacemos hoy en día es invadir el canal femoral y tibial con estas varillas nuevamente bañadas con cemento con alta dosis de antibiótico para lograr una mejor penetración del cemento. Lo mismo hacemos en la cadera. Esta es la imagen de una cadera infectada a la izquierda. Una vez retirado se utiliza un componente como espaciador con técnica de cementación pobre y alta dosificación de antibiótico local. De tal forma que no nos conformamos solamente con estos dos objetivos. En la actualidad queremos tener menor pérdida de hueso, la cual se logra con un espaciador articulado, mantener la movilidad, como ya lo demostré, y sobre todo permitirle el apoyo no solamente parcial, sino total en el espacio del intervalo entre la primera y la segunda fase. Algunas ocasiones no podemos utilizar un espaciador dinámico, tales cuando tenemos pérdidas extensas de hueso o partes blandas, o bien compromiso del mecanismo extensor en la rodilla o del mecanismo abductor en la cadera y necesitamos usar un espaciador fijo. Otra de las preguntas que surgen es durante el intervalo, ¿cuánto tiempo debe durar la antibiótico terapia? Clásicamente 6 a 8 semanas por vía parenteral, sin embargo estudios recientes demuestran que esto debe extenderse hasta 3 meses y algunos más allá de 3 meses y ya no es necesario hacer el periodo vacacional al cual estábamos acostumbrados, suspender el antibiótico, hacer nuevas pruebas y ver si podemos hacer la reimplantación. Esto nos lleva a la siguiente inminente pregunta: ¿cuándo hacer la reimplantación? En forma clásica también nos guiamos de la proteína C reactiva y de la velocidad de sedimentación globular como parámetros y más allá de completa normalización queremos ver una curva con franco descenso de ambas. En este estudio muy interesante por Craig de la Valle y colaboradores, podemos ver cómo con peso estadístico
en la imagen del recuadro azul hasta la derecha, tanto la velocidad de sedimentación globular como la proteína C reactiva se normalizan después del primer estadio y justo antes de la segunda etapa de reimplantación. No así cuando existe persistencia de la infección, donde estas cifras no se normalizan. Algunos de los otros parámetros que se utilizan para el manejo de la reimplantación es el conteo de células blancas y el porcentaje de polimorfonucleares. Y nuevamente, más allá de una normalización, queremos ver un descenso. Esto implica una punción articular porque este conteo se hace en el líquido sinovial, lo cual a veces no es del todo ideal puncionar una articulación solamente para estos estudios. El mismo Craig de la Valle determina, nuevamente en el recuadro azul, la mayor eficacia se logra con la proteína C reactiva comparada con los otros parámetros que aquí se muestran comparados. La esterasa leucocitaria requiere de una punción articular nuevamente porque se hace en líquido articular y su especificidad es muy alta, pero su sensibilidad es muy pobre, por lo cual no es o no suele ser un parámetro que se utilice determinante para la reimplantación. Como tampoco lo es la alfa-defensina, que tiene una especificidad más o menos, pero una sensibilidad extremadamente pobre. Esta tiene gran utilidad para el diagnóstico de la infección periprotésica, mas no de su seguimiento y determinante para la reimplantación. De tal forma que me atrevo a contestar que no existe una sola prueba diagnóstica que sea del todo confiable para decidir la reimplantación en el segundo tiempo. Esto requiere no solamente de un parámetro de laboratorio, sino de la experiencia de un cirujano con este tipo de manejos y un equipo quirúrgico involucrado. ¿Qué resultados demuestra en la literatura el manejo en dos fases? Pueden ver que existen numerosas publicaciones al respecto y en general la tasa de éxito oscila entre el 65 y hasta el 95% para erradicar la infección. Nuestra experiencia personal la muestro aquí y esto es exclusivamente para rodillas con espaciadores articulados, es decir, los últimos años únicamente, y pueden ver nuestros gérmenes causales en rojo. Este es el score en amarillo segunda fase. Pueden ver cómo el score final es sumamente favorable cuando utilizamos espaciadores articulados y prácticamente todos ellos han sido curados de la infección. Nuestra proteína C reactiva se normaliza después de las 10 semanas entre la primera y la segunda fase. Sin embargo, existen grandes desventajas del recambio en dos tiempos. El más importante es que debemos considerar dos cirugías mayores para el manejo de la infección periprotésica. Esto lleva un costo económico muy elevado y en algunos pacientes una importante incapacidad funcional entre las dos fases, sobre todo en aquellos que utilizan un espaciador estático o dinámico muy convencional. Como ya lo mencioné también, existe fallo o fractura del espaciador y hay algunos pacientes que no se encuentran aptos para cirugías en dos tiempos. La revisión en dos tiempos no está libre de mortalidad. Esta se calcula alrededor del 7% y la gran mayoría de ellos ocurre durante los primeros 90 días después de la primera fase. De tal forma que debemos llevarnos a cuestionar a qué le llamamos éxito. ¿Estamos curando la infección? ¿Eso le llamamos éxito? ¿O estamos dando una buena calidad de vida a nuestros pacientes? ¿O estamos devolviéndoles una articulación con la cual estén satisfechos? Esta pregunta no está contestada y creo que debemos hacerla en todos nuestros pacientes. ¿Qué es éxito? ¿Cómo se compara la cirugía en uno y dos tiempos? Los resultados en la literatura son muy similares, sin embargo no hay estudios clínicos aleatorizados. Algunos demuestran una mejor función en cirugías de un tiempo, esto es obvio, y la tasa de control de infección es muy similar entre ambas. La infección periprotésica es sin duda una de las complicaciones más devastadoras en ortopedia. La cirugía en un solo tiempo tiene un incremento en su popularidad, sobre todo en la última década, sin embargo no ha demostrado una clara superioridad y necesitamos de estudios grandes aleatorizados que comparen ambas, primera y segunda una y dos fases, para el manejo de la infección periprotésica. Debo concluir diciéndoles que el paciente que tiene una infección periprotésica quiere una mejor calidad de vida, sobre todo cuando hacemos cirugía en dos tiempos. En esta espera del implante definitivo quiere una mejor calidad de vida. El cirujano quiere una cirugía de revisión que sea no solamente más fácil, pero con mejores resultados. Muchas gracias nuevamente al Colegio Mexicano de Ortopedia. Espero que esto haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su tiempo.